Hola, buenos días. Hoy vamos a abordar el tema del voto inmigrante con la participación de María Mercedes Serrano Pérez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Juan Manuel Roig Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Para abordar este tema, introduciremos que el reconocimiento de los derechos de ciudadanía es un elemento básico en la integración de los inmigrantes. Al reconocimiento de los derechos laborales y sociales debe sucederle el reconocimiento de los derechos políticos. Solo con el pleno reconocimiento de los derechos políticos se logrará la incorporación de los extranjeros a la sociedad como miembros de pleno derecho. El hecho de que los inmigrantes no puedan participar en las elecciones de quienes toman las decisiones implica que estos se interesen en menor medida por ello, por lo que se ahonda en la diferenciación y colateralmente en la discriminación. Permitir a los inmigrantes el voto es coherente con la propia democracia, que se aboga por la igualdad y el respeto de los demás. Si ha existido un ámbito de derecho que se ha negado tradicionalmente a los extranjeros, ha sido los derechos de participación política y, más concretamente, el derecho al sufragio. Y ello no solo por razones internas, sino por razones de derecho internacional e históricas. Puesto que no podemos olvidar que, aludiendo a la conocida distinción de la Declaración Francesa de 1789, los derechos políticos no han sido considerados derechos del hombre, sino del ciudadano. De ahí que en su origen exclusivamente se reconocían a los nacionales y solo recientemente se ha ido ensanchando su disfrute a los extranjeros. Bien, María Mercedes, ¿qué nos puedes decir de este tema? Sí, pues en relación con cómo contempla el derecho internacional, el derecho al voto de los inmigrantes, como muy bien decías al principio, tradicionalmente desde las declaraciones americanas de 1776 y la francesa de 1789 se han venido proclamando los derechos de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos, entendiendo por ciudadanos los nacionales de un determinado Estado y no a los hombres, aunque en un primer momento también es verdad que el sufragio no era universal. En la actualidad sí que el sufragio es universal, pero la tradicional atribución de los derechos de participación política sigue recayendo en los ciudadanos nacionales de un determinado país y se sigue limitando ese derecho a los ciudadanos o a los hombres. La lista de derechos se ha ido consolidando y a través también de las declaraciones de derecho internacional, y así se desprende del artículo 21, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, del 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que siguen atribuyendo los derechos de participación política, fundamentalmente el derecho de sufragio activo y pasivo, y los siguen ligando al concepto de ciudadano. En el seno de la Unión Europea, los intentos por extender el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos comunitarios bajo el requisito de la residencia más o menos prolongada es ya un hecho. Sin embargo, la Unión Europea ha intentado avanzar algo más en ese sentido y en los últimos años, a través de varias recomendaciones, dictámenes y diversa normativa europea, recomienda a los Estados avanzar en el reconocimiento de los derechos de sufragio activo y pasivo, no ya a los comunitarios, que está logrado, sino a los ciudadanos extranjeros, también sometido o ligado al requisito de la residencia, más o menos una residencia de larga o corta duración, a criterio de los distintos Estados. Sin embargo, el Tratado de Lisboa, el último tratado con relevancia política en el seno de la Unión Europea, que ha elevado además a rango de tratado la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no ha introducido ninguna modificación sustancial en este sentido. Por países podemos hacer una distinción entre los que reconocen el derecho de sufragio activo y pasivo, ligado a un requisito de residencia, como decía antes, más o menos prolongado, o bien los países que, a semejanza de lo que reconoce España, lo basan en un criterio de reciprocidad. Por ejemplo, destacan países que reconocen el derecho de sufragio activo y pasivo con el requisito de la residencia: Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Lituania, que lo reconoce a nivel constitucional. Hungría también reconoce el derecho de sufragio activo en el artículo 70 de su Constitución, pero sin necesidad de ninguna residencia previa. Y fuera de la Unión Europea, Noruega reconoce el derecho de sufragio activo y pasivo con residencia legal. Colombia, el sufragio activo con residencia. Paraguay también el derecho al sufragio activo basado en el concepto de residencia definitiva,
ambos países, estos últimos países, reconocido en sus respectivas constituciones. Y, por último, con el criterio de la reciprocidad, reconocen el derecho al voto países como Portugal, la República Checa, Malta y Bolivia. Es decir, como vemos en el escenario internacional, la solución es bastante similar, el reconocimiento del derecho al voto, sufragio activo y pasivo, pero siempre limitado como norma general o como criterio que aplican todos los Estados, limitado a las elecciones municipales. Muchas gracias, María Mercedes. Bueno, damos paso a Juan Manuel Roig, sobre el mismo tema, claro. Muchas gracias. Bueno, yo saludar a todos quien nos esté viendo en este momento y bueno, pues para mí es un placer estar con las profesoras Mercedes Serrano y Esther, que además de compañeras son amigas. Bueno, si la profesora María Mercedes Serrano nos ha hablado de cómo se regula en el ámbito internacional, también es interesante ver cómo se regula en la Constitución española y en la legislación española el derecho al voto de los inmigrantes. Por un lado, la Constitución lo regula en dos ocasiones. El artículo 23 establece que los españoles tenemos derecho a participar en la vida, en los asuntos públicos, directamente por medio de representantes, haciendo referencia también al artículo 13, que dice solo los españoles serán titulares del sufragio activo y pasivo, aunque también dice que los extranjeros podrán votar de acuerdo a lo que establezcan los tratados y la ley en base a criterios de reciprocidad. Es decir, la Constitución española, bueno, tal y como se está moviendo ya la tendencia en el mundo internacional, reconoce el derecho al voto a los extranjeros, en primer lugar, o en sus inicios solamente activamente, reconoce el derecho al sufragio activo en las elecciones municipales solamente atendiendo a criterios de reciprocidad. Posteriormente la firma del Tratado de Maastricht implicó la modificación del artículo 13 de la Constitución y recoger también el derecho al sufragio pasivo, también de acuerdo a criterios de reciprocidad, y posteriormente esto ha sido regulado, bueno, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que reconoce el derecho al voto de los extranjeros comunitarios por un lado en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, y a los extracomunitarios, es decir, el inmigrante de países no comunitarios reconoce el derecho sufragio activo y pasivo de acuerdo a criterios de reciprocidad, y en la legislación de extranjería, que también lo contempla. La Ley 4/2000, la Ley de Extranjería, o la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, en un primer momento reconoce el derecho a sufragio activo y pasivo de los extranjeros en las elecciones, siempre que tenga la condición de residente, evidentemente, y para aquellos que estén empadronados, es decir, introduce el criterio de empadronamiento, les permite participar de la manera en que se les permita participar en los ayuntamientos, y posteriormente la reforma que se hace por la Ley 2/2009 de la Ley 2000 viene a modificar en algo los criterios, pero permite el derecho al voto de los extranjeros extracomunitarios en las elecciones municipales, atendiendo a lo que establezca la Constitución, los tratados y la ley. Vuelve a establecer el criterio de reciprocidad. Permite a los inmigrantes que estén empadronados el voto o la participación por los cauces que establezca el ayuntamiento, e insta a los poderes públicos a que permitan, favorezcan y desarrollen el derecho de participación política de los extranjeros, tanto en España como en los países, o para sus países de origen, en los términos que establezcan los criterios o los tratados internacionales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en este tema tan interesante hay temas o preguntas que pueden aclararnos más, como por ejemplo, María Mercedes, ¿cómo contempla el derecho internacional el derecho al voto de los inmigrantes? Sí, pues tal y como he explicado anteriormente, el derecho al voto en el ámbito internacional se regula atendiendo fundamentalmente, como decía también el profesor Goig, atendiendo a criterios de reciprocidad en algunos países, es decir, reconociendo el mismo derecho que se reconoce aquí a los extranjeros no comunitarios, y en otros países atendiendo fundamentalmente al criterio de la residencia legal e ininterrumpida, con un periodo variable entre 3 y 5 años, dependiendo de las opciones de los países y, como decía también al principio, tomando las recomendaciones de la Unión Europea. Algunos países lo reconocen en las constituciones, es decir, está elevado al máximo rango normativo, y otros países lo reconocen vía legal.
También hay una distinción entre el reconocimiento del derecho al sufragio activo y el reconocimiento del derecho al sufragio pasivo. Más común el derecho al sufragio activo, pero siempre limitado a las elecciones municipales. En el seno de la Unión Europea no existe ningún país, y existe quizá algún ejemplo, pocos ejemplos de países que reconozcan el derecho al sufragio activo a sus parlamentos nacionales. De esta tónica, excepcionando el criterio de la reciprocidad, que como decía al principio se reconoce en Portugal, la República Checa, Malta y Bolivia, también hay que tener en cuenta que el criterio de la reciprocidad adoptado o interpretado de una manera estricta, por ejemplo, en nuestro ordenamiento, podría privar a determinados extranjeros votar en nuestro país por una aplicación estricta de este criterio, teniendo en cuenta que en otros países no existe un sistema electoral similar al nuestro, es decir, no disfrutan de comicios municipales, de comicios locales, o bien otros países en los que no existe un sistema democrático. Concretamente, en España se ven perjudicados, aplicando este criterio estricto de la reciprocidad, extranjeros o dos comunidades de extranjeros, de inmigrantes extranjeros, que son prácticamente las más numerosas, que son la comunidad de Marruecos, unos 700.000 inmigrantes marroquíes, que no tienen el derecho no disfrutan de un sistema electoral semejante al nuestro, no tienen elecciones municipales en su país, y la comunidad china, los habitantes o los residentes de la República Popular China, que no disfrutan de un sistema democrático similar al nuestro. Juan Manuel, ¿y cómo lo contempla la Constitución y las leyes de desarrollo? La Constitución, como indicaba anteriormente, no hace ningún que si establece la limitación que establece, que son los criterios de reciprocidad, que nos ha dicho la profesora María Mercedes Serrano, pero deja la puerta abierta a que sea la ley y los tratados internacionales los que regulen el derecho de voto, con los problemas que la profesora también nos ha puesto de manifiesto. Es decir, si pensamos que se tiene que producir la reciprocidad en sentido estrictamente equivalente, estamos privando de derechos democráticos, y sobre todo derechos de participación, a ciudadanos extranjeros, pero que están residiendo legalmente en nuestro territorio y que, por lo tanto, habría que abrirles el derecho de voto, y, por lo tanto, hay que hacer una interpretación más extensiva de eso. El problema que se plantea en España respecto al derecho al voto de los extranjeros extracomunitarios, porque los comunitarios está perfectamente regulado, es con aquellos países con los cuales existe dificultad en firmar un tratado de reciprocidad, con aquellos con los que no se puede firmar un tratado de reciprocidad, y entonces se nos plantea el tema de qué sería mejor. Si sería mejor una reforma constitucional o seguir manteniendo el criterio de la reciprocidad en el ámbito internacional. Modificar la Constitución, modificar el artículo 13 y permitir que los extranjeros puedan ejercer el derecho a sufragio activo y pasivo, independientemente de que exista reciprocidad, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventaja principal, que no habría que hacer tratado de reciprocidad con cada uno de los nacionales de los países que se encuentran en España. Tenemos que tener en cuenta que en España la comunidad inmigrante es muy elevada, a pesar de que últimamente con la crisis el número de inmigrantes está bajando, pero hay muchos inmigrantes y además sobre todo hay de muchas nacionalidades, lo cual nos obliga a firmar tratados país por país. Claro, el inconveniente que tenemos es poner de acuerdo a nuestra clase política para hacer una reforma constitucional. Se ha conseguido, bueno, con consenso cuando se reformó el artículo 13, recientemente con mucho consenso la reforma del título séptimo en el ámbito de economía y de Hacienda, pero también es verdad que unas circunstancias muy concretas, y reconocer el derecho de voto, la reforma constitucional en este sentido podría ser complicado. Paralelamente, si mantenemos los criterios de reciprocidad, pues lo que nos planteaba la profesora Mercedes Serrano es un problema. Es decir, hay comunidades a las cuales no se le puede reconocer, y son comunidades muy numerosas, gran parte de la población de inmigrantes subsahariana, en países que o bien no son democráticos o bien, siendo dudosamente democráticos o tímidamente democráticos, no reconocen el derecho a voto en las elecciones municipales. Entonces, la situación pues, no es especialmente
o a mí me resulta difícil decantarme por una de las dos posturas. A lo mejor la profesora Mercedes Serrano tiene otra opinión. Sí, precisamente, María Mercedes, yo te quería preguntar ¿qué sistema crees tú que es mejor, la reforma constitucional o la firma de tratados de reciprocidad? Al hilo de lo que dice nuestro compañero. Completando las aportaciones del profesor Goig, yo creo que ambos sistemas presentan ventajas e inconvenientes. La duda que me suscita la reforma de la Constitución, y a mi juicio creo que sería inviable, porque no creo que España iniciara una reforma en solitario en ese sentido, sin contar con un amplio consenso, con un consenso absoluto de los miembros de la Unión Europea, con sus socios comunitarios. Aunque es verdad que una reforma constitucional sí que igualaría el ordenamiento, unificaría el ordenamiento y suprimiría las dificultades que, como ha dicho el profesor Goig, de no poder firmar tratados de reciprocidad con estos países que además son las colonias, como decía antes, más numerosas, lo cual crea problemas sociales y políticos añadidos de falta de integración del inmigrante y problemas además en relación con la propia participación con criterios de socialización política. Creo que, por otra parte, también, como decía el profesor Goig, la firma de tratados es la línea que ha iniciado España, por tanto sería continuar en la misma línea. El problema es que no produciría o provocaría una no unificación del ordenamiento, porque los tratados indudablemente pueden contener condiciones diferentes para determinados países y que por lo tanto habría que cumplir para el inmigrante originario de esos países. Quizá el futuro esté en una reforma constitucional, porque indudablemente yo creo que el futuro está en permitir el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales y me atrevería, quizá muy a largo plazo, en parlamentos nacionales, elecciones generales, pero tendría que llevarse a cabo a través de una reforma de la Constitución consensuada, al menos aquí en Europa, donde la inmigración es cada vez más numerosa, consensuada por todos los países miembros en el seno de la Unión Europea. Muy bien. Y al hilo también de esto, del poder votar, lógicamente, Juan Manuel, ¿cómo se puede hacer para que los inmigrantes puedan votar y en qué elecciones? En principio ahora, si exceptuamos los comunitarios que pueden votar en las elecciones, pueden votar y ser votados en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, los extracomunitarios, es decir, el inmigrante de países o nacional de países que no son de la Unión Europea, solamente puede votar y ser votado en las elecciones municipales, y para ello lo que se requieren son, en primer lugar, que cumplan los mismos requisitos que los nacionales españoles: ser mayores de 18 años, no estar privado del derecho a sufragio activo o pasivo, tienen que estar inscritos en el padrón municipal de habitantes, tienen que tener la autorización de residencia, es decir, su situación regular administrativa debe ser totalmente regular, deben de estar inscritos en el censo de residentes extranjeros y deben de cumplir un periodo de residencia que, dependiendo de la nacionalidad o de los acuerdos que haya firmado, puede ser entre 3 y 5 años, y si el acuerdo, el tratado internacional o el tratado de reciprocidad establece requisitos adicionales, pues también cumplir esos requisitos adicionales. Bueno, pues muchísimas gracias, María Mercedes, Juan Manuel, en este tema de rabiante interés para todo el mundo, ya que los inmigrantes son aproximadamente un 12% de nuestra población. Muchas gracias y espero que les haya parecido igual de interesante que a nosotros. Gracias. Un cordial saludo a todos. La intervención que voy a realizar a continuación lleva por título los órganos rectores de las cámaras, presidente, mesa y junta de portavoces. Las cámaras gozan de autonomía parlamentaria, esto es, de un conjunto de prerrogativas que les permiten decidir por ellas mismas cuestiones relacionadas con la organización de su vida interna. Por lo que ahora nos interesa una de las facultades en las que se proyecta la autonomía constitucionalmente garantizada a las cámaras es la autonomía organizativa o administrativa, y consiste en la posibilidad de elegir a sus propios órganos rectores, que son los mismos tanto para el Congreso como para el Senado.
Los órganos rectores actúan coordinando y dirigiendo la actividad parlamentaria y de ese modo constituyen un elemento de soporte y cohesión de los órganos más directamente encargados de las funciones propiamente parlamentarias, básicamente la función de controlar al Gobierno y la elaboración de las leyes. La esencia que define a los órganos de las cámaras es que su actividad se identifica y forma parte de la voluntad del Parlamento, en la medida en que el órgano actúe siempre dentro del ámbito de sus competencias. Los órganos rectores de la Cámara son el presidente, la mesa y la Junta de Portavoces. Y pese a clasificar a los tres órganos como elementos de dirección y gobierno, existen entre ellos diferencias sustanciales. Por ejemplo, y siguiendo al profesor Rebollo Delgado, el presidente y la mesa no constituyen una representación proporcional de las fuerzas políticas de la Cámara, a diferencia de la Junta, que es el órgano que representa proporcionalmente el equilibrio de la misma y lo pone en práctica a través del mecanismo del voto ponderado. Mientras que la mesa debe actuar aplicando las normas reglamentarias, la Junta, en su función de adoptar decisiones políticas, disfruta de una mayor libertad. Por otra parte, los miembros de la mesa deben desligarse de su condición de parlamentarios sometidos a la disciplina de un determinado grupo parlamentario para centrar sus trabajos en la realización de un determinado servicio a la Cámara. Frente a esta posición, los miembros de la Junta precisamente trasladan a esta el parecer de sus respectivos grupos políticos, por lo que entre ellos media una relación de representación. El presidente de la Cámara es la máxima autoridad de la misma. El artículo 72.2 de la Constitución establece que las cámaras eligen a sus respectivos presidentes y a los demás miembros de la mesa, los cuales ejercen en nombre de la misma todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. El presidente debe desempeñar sus funciones con absoluta neutralidad, sin asumir, en un sistema parlamentario como el nuestro, ningún protagonismo político. Ahora bien, en la práctica, la importante facultad que le reconocen los reglamentos de interpretar dichas normas y suplirlas en caso de omisión acrecienta su peso político. El procedimiento de elección es el mismo para ambas cámaras. Cada diputado o senador escribe un solo nombre en la papeleta y resulta elegido el candidato que obtenga la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Si ningún candidato alcanza esa mayoría, se procede a una segunda votación entre los dos candidatos más votados en el Congreso, siendo elegido en este caso por mayoría simple. En el Senado la votación se repite entre los dos candidatos que hubieran empatado con mayor número de votos o, en su defecto, entre los que hubieran obtenido las mayores votaciones. En caso de empate, se repetirán sucesivamente las votaciones entre los candidatos empatados a votos hasta que éste se resuelva. Y en caso de empate, entre los dos segundos candidatos y ante la omisión de los respectivos reglamentos, la doctrina interpreta que deberá ser en la segunda vuelta donde se diriman los posibles empates. Y si esto no fuera posible, se procederá a sucesivas votaciones hasta la existencia de un candidato vencedor. El cese o la terminación del mandato, que tampoco está previsto en los reglamentos, se puede producir en los mismos supuestos que recoge el artículo 22 del Reglamento del Congreso, esto es, en los casos de pérdida de la condición de diputado, es decir, por decisión judicial firme, por fallecimiento, por incapacitación declarada en sentencia judicial firme, por extinción del mandato, sin perjuicio de la prórroga, que en este caso es automática al presidir también la Diputación Permanente, y por renuncia ante la mesa del Congreso. La destitución por motivos políticos o la moción de censura, que tampoco está prevista en los reglamentos, en principio puede producirse, puesto que no habría ningún impedimento constitucional ni reglamentario para ello. Aunque sin efectos jurídicos, las consecuencias políticas de tales pronunciamientos podían forzar a la dimisión del censurado. En cuanto a las funciones del presidente, hay que distinguir las constitucionales y las reglamentarias. Las funciones constitucionales del presidente del Congreso resaltan su carácter de órgano de representación y de conexión entre los distintos poderes del Estado. En concreto, desempeña un papel clave en el procedimiento de designación y posterior elección del candidato a presidente del Gobierno. En concreto, el presidente del Congreso es el cauce a través del cual el Rey propone candidato a la presidencia del Gobierno. El presidente del Congreso, en segundo lugar, refrenda el nombramiento por el Rey del presidente del Gobierno y, en tercer lugar, refrenda la disolución de las Cortes transcurridos 2 meses desde la primera votación de investidura, si ningún candidato hubiera obtenido las mayorías constitucionales requeridas.
Por último, el presidente del Congreso preside las sesiones conjuntas del Congreso y del Senado. Respecto de las funciones constitucionales y reglamentarias atribuidas tanto al presidente del Congreso como al presidente del Senado, destacan: cada presidente ostenta la representación de la Cámara y de su Diputación permanente, asegura la buena marcha de los trabajos y dirige los debates, mantiene el orden de los mismos y ejerce todos los poderes administrativos y las facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes, y el presidente puede llamar al orden a los parlamentarios que se excedan en el ejercicio de sus funciones. En el Congreso cumple y hace cumplir el reglamento, lo interpreta en caso de duda y lo suple en caso de omisión, necesitando contar con el parecer de la Mesa y de la Junta de Portavoces si se propusiera dictar una resolución de carácter general. En el Senado vela por la observancia del reglamento, lo interpreta y lo suple, de acuerdo con la Mesa de la Comisión del Reglamento. El Tribunal Constitucional ha analizado en varias ocasiones el control de las resoluciones dictadas por la Presidencia y en una primera decisión, en unos primeros momentos, afirmaba que cuando estas resoluciones se utilizan para interpretar y suplir el reglamento, se entienden que se integran y forman parte de él, por lo que producen los mismos efectos que los preceptos del propio reglamento y son susceptibles de fiscalización a través del recurso de inconstitucionalidad, por la vía del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en sentencias posteriores, en concreto en el año 1995, ha matizado que las resoluciones intraparlamentarias de desarrollo reglamentario son susceptibles de impugnación a través del recurso de amparo constitucional, por lo que queda reservado el recurso de inconstitucionalidad solamente para los reglamentos de las asambleas. De este modo, a juicio del Tribunal Constitucional, queda salvaguardada de mejor manera la autonomía constitucionalmente garantizada a las cámaras, pues solo en el caso de que las normas intraparlamentarias dictadas para suplir o interpretar el reglamento sean contrarias a este por vulnerar derechos fundamentales, serán objeto de fiscalización constitucional. El Tribunal Constitucional, también en esta sentencia y a partir de la misma, establece una diferenciación entre el propio reglamento y las normas supletorias del mismo, que a juicio del Tribunal Constitucional no se incorporan directamente al reglamento, por lo que implícitamente procede a una degradación de las mismas, negándoles el rango de ley. Los reglamentos de las cámaras cumplen una función de ordenación interna de la actividad, de la función representativa y del pluralismo político, por lo que la exigencia de mayoría absoluta para su aprobación y su modificación es una garantía para los derechos de las minorías. Las normas que interpretan y suplen el reglamento encuentran su propio límite en el reglamento, pues a través de estas disposiciones no se pueden introducir modificaciones en el mismo, sustrayendo esta posibilidad de la mayoría absoluta de la Cámara. En la actualidad, las competencias del presidente son fundamentalmente de carácter representativo y de coordinación, aunque las facultades normativas en cuanto a la interpretación del reglamento le confieren a su figura una especial trascendencia. Las mesas son los órganos rectores y directores de la Cámara y asumen de forma conjunta la representación que de forma individual corresponde al presidente. La composición de las mesas es similar en ambas cámaras. Los presidentes de la Cámara presiden a su vez la mesa correspondiente, la dirigen y la coordinan. En el Congreso se constituye además con 4 vicepresidentes y 4 secretarios. Y en el Senado hay también 4 secretarios, pero solamente 2 vicepresidentes. Forma parte también de la misma el letrado secretario general para el Congreso y el letrado mayor para el Senado, que realizan una función de asesoramiento técnico, asistiendo a las reuniones de la mesa con voz pero sin voto. La presencia del secretario general, de los secretarios, es puramente técnica, pues asesora a la mesa según el reglamento del Congreso y redacta el acta de la sesión, además de cuidarse, bajo la dirección del presidente, del cumplimiento de los acuerdos. En la práctica puede también acudir asesorado o asistido por un segundo letrado. Todos los miembros de la mesa para el Congreso y para el Senado se eligen por mayoría simple, salvo el presidente, que ya hemos visto que puede ser elegido en una primera votación por mayoría absoluta. El procedimiento de elección de los miembros de la mesa es idéntico al de la elección del presidente. Es más, en el mismo acto de elección del presidente se procede posteriormente a la elección de los miembros de la mesa. Cada parlamentario emite un solo voto
e incluye en él el nombre de un solo nombre en la papeleta para cubrir primero los puestos de vicepresidente y posteriormente y del mismo modo los puestos de secretario, incluyendo 2 nombres en cada papeleta en el caso de la elección de los secretarios del Senado. El sistema de votación permite una cierta pluralidad en la conformación de la mesa, aunque esto siempre depende en última instancia del juego de las mayorías del Parlamento. En la práctica, los respectivos puestos en ocasiones se han repartido de manera consensuada entre las fuerzas más representativas. Las funciones de la mesa se detallan en los reglamentos y su finalidad es permitir y agilizar el trabajo parlamentario, para lo que en algunas ocasiones han de contar con el parecer de otros órganos, fundamentalmente de la Junta de Portavoces. En el Congreso adopta las medidas necesarias para la organización del trabajo y el Gobierno en el interior de la Cámara, elabora el proyecto de presupuesto, califica los escritos y los documentos parlamentarios, así como declara la admisibilidad o inadmisibilidad de los asuntos. Esta facultad se circunscribe a comprobar estrictamente la legalidad formal, es decir, si el escrito reúne los requisitos parlamentarios exigidos, aunque en ocasiones la cumplimentación de este trámite puede llevar a la mesa a realizar un análisis material, un análisis de fondo de las iniciativas presentadas, como así ha reconocido el Tribunal Constitucional al menos en 2 ocasiones. En el caso de las preguntas y las interpelaciones parlamentarias, que al diferenciarse por su contenido, obligan a la mesa a analizar el contenido material para determinar su calificación. Y el de las iniciativas legislativas extraparlamentarias, cuyo examen de fondo ha de realizar la mesa para comprobar que los promotores han cumplido con las exigencias legales que condicionan la idoneidad de su admisión. No ocurre lo mismo con las proposiciones de ley cuyo examen por parte de la mesa solamente ha de constatar que se cumplen todos los requisitos formales y nada más. Decide la tramitación de todos los asuntos de índole parlamentaria. Si un diputado o un grupo parlamentario discrepara sobre la calificación de los escritos, la admisibilidad de los asuntos o su tramitación, podrá solicitar a la mesa su reconsideración. La mesa decidirá de forma motivada y definitivamente tras oír a la Junta de Portavoces. Fija también el calendario de actividades del Pleno y de las comisiones, designa a las comisiones competentes para conocer los asuntos encomendados y cualquier otra función que le encomienden los reglamentos. Como cláusula residual, asume también todas aquellas funciones que no están estrictamente atribuidas a ningún otro órgano parlamentario, con el fin de no paralizar la vida parlamentaria ante la falta de previsión. En el Senado, las funciones aparecen detalladas en el reglamento del Senado y resultan algo más reducidas. La Junta de Portavoces es un órgano institucionalizado prácticamente en nuestros días como consecuencia de la proyección que han adquirido los grupos parlamentarios en la actualidad. No es un órgano previsto en la Constitución, sí en los reglamentos, aunque en ellos no se le atribuye expresamente el calificativo de órgano, quizá debido en parte a la falta de solera de la institución. Sin embargo, gozan de la categoría de órgano de la Cámara en la medida en que su actuación es fundamental dentro de la organización de la vida parlamentaria y su actividad resulta atribuible sin ningún género de duda a la voluntad de la Cámara. Mientras la Mesa es un órgano de carácter neutral, la Junta de Portavoces es un órgano de claro significado político y la composición pone de manifiesto la importancia de los grupos parlamentarios en la actualidad frente a la importancia del parlamentario individual y el auge del estado de partidos. La Junta de Portavoces se integra por 3 clases de miembros. Los miembros de pleno derecho, que son los portavoces de los grupos parlamentarios. En segundo lugar, los altos cargos de la Cámara y, por último, el representante del Gobierno. En cuanto al número, resulta obvio que corresponde un portavoz por cada grupo parlamentario, aunque el reglamento del Congreso prevé que pueda estar acompañado por otro miembro del grupo parlamentario, con voz pero sin voto. La representación del grupo mixto, por acuerdo entre sus miembros, suele rotar entre las distintas formaciones que integran este grupo, que además ocupa los puestos que les corresponden en el resto de órganos de la Cámara en función de la representación lograda. En el Congreso la integran su presidente, que ostenta la presidencia de la misma, y el reglamento establece además la presencia de un vicepresidente, uno de los secretarios y el secretario general. El vicepresidente ostenta en la Junta de Portavoces las mismas funciones genéricas que el reglamento atribuye a los vicepresidentes. Los secretarios realizan funciones meramente técnicas. En cualquier caso,
La presencia de los miembros de la mesa en las reuniones de la Junta de Portavoces permite establecer una especie de cauce de entendimiento entre ambos órganos no previsto expresamente, según el cual la mesa está al tanto del debate y la negociación política y la Junta puede inspirar formas concretas de ordenación del trabajo parlamentario. La presencia de los miembros de la mesa en la Junta facilita la agilización y la fijación del trabajo parlamentario, pues en algunas ocasiones la mesa ha llegado a adoptar acuerdos en el seno de la Junta relacionados con el tema tratado por esta. No cabe imaginar la funcionalidad de las cámaras en el parlamentarismo actual sin la confluencia y colaboración de ambos órganos. También hay que tener en cuenta que, aunque representan intereses contrapuestos, el general, los miembros de la mesa y el particular y específico, los portavoces de los grupos parlamentarios, quien finalmente toma la decisión son los representantes, los portavoces de los grupos parlamentarios y, por tanto, la decisión final queda en sus manos. La presencia del miembro del Gobierno es potestativa tanto en el Congreso como en el Senado, sin que pueda deducirse de las normas parlamentarias la necesidad de ostentar un determinado rango dentro del Ejecutivo ni la representación reiterada de la misma persona, aunque esto sea lo habitual, salvo algunas ocasiones en las que la Junta de Portavoces ha reclamado la presencia concreta de un determinado miembro del Gobierno. La función del representante del Gobierno es trasladar a la Junta el parecer de éste, que puede ser tenido en cuenta siempre a criterio de la Junta. El reglamento del Congreso recoge dos facultades concretas del representante del Gobierno. La primera hace referencia a la posibilidad de incluir en una sesión concreta un asunto determinado y la segunda se refiere a la facultad de que, a iniciativa de un grupo parlamentario o del Gobierno, la Junta de Portavoces pueda acordar por razones de urgencia la inclusión de un asunto en el orden del día de un determinado tema concreto. Aunque estas facultades no han sido de uso normal, pues en la práctica parlamentaria han sido asumidas por el grupo parlamentario. También en el Senado, a la Junta de Portavoces puede ir un miembro del Gobierno y, como novedad, frente al Congreso, en el Senado es posible hasta la presencia de dos representantes de los grupos territoriales de un mismo grupo parlamentario designados por su portavoz. La Junta de Portavoces se reúne en el Congreso cuando la convoca su presidente, bien a iniciativa propia o bien a iniciativa de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, para lo cual no existe plazo establecido, pero la lógica parlamentaria exige la máxima inmediatez. Las normas reglamentarias no establecen quórum de asistencia, aunque lo normal es que, debido al interés de los temas a tratar y los efectos derivados de la no asistencia, todos los grupos parlamentarios se hagan representar o bien a través del portavoz o bien por medio del suplente. En cuanto a la formalidad de las reuniones, lo normal es que no tengan un orden del día prefijado, pero sí los asuntos básicos a tratar. Rige, pues, el principio de informalidad, aunque tras el debate sea necesario adoptar algún tipo de acuerdo, para lo cual el reglamento del Congreso prevé el sistema del voto ponderado, mientras que el Senado omite cualquier referencia al mismo. Solamente se prevé la regla de la unanimidad en el caso en el que se pretenda incluir en el orden del día un asunto que no hubiera cumplido todavía todos los trámites reglamentarios. En la práctica, el sistema del voto ponderado suele ser la última opción y antes se ha de intentar lograr el acuerdo por medio del consenso. Por lo que respecta a la constitucionalidad del voto ponderado, en un sistema en el que el voto es personal e indelegable, se recurre a la ficción jurídica de entender que el voto del portavoz vale tanto como el número de miembros que integran su respectivo grupo parlamentario. La importancia política del órgano depende, en definitiva, del equilibrio político que se dé en el Pleno. Así, en los periodos de gobiernos en minorías, el peso político de la Junta se engrandece, por ser la negociación política la base de la gobernabilidad, mientras que en los periodos de mayoría absoluta el protagonismo de la Junta disminuye. La Junta se convierte, en el primer caso, en un órgano esencial del Parlamento, donde se hace valer especialmente la necesidad de acordar, de consensuar todas las materias, mientras que en el segundo caso pierde peso a favor de la Presidencia y de la Mesa, aunque esto no es obstáculo para mantenerse como el órgano parlamentario que facilita el encuentro y la negociación política, y por ello la adopción de los acuerdos. Las funciones de la Junta, por último, difieren en el Congreso y en el Senado. En el Congreso, además de ser un órgano consultivo, es también un órgano decisorio. En concreto, debe ser tenida en cuenta para fijar el orden del día del Pleno
que es fijado por el presidente de acuerdo con la Junta de Portavoces, lo que adquiere una especial trascendencia en el desarrollo de la vida parlamentaria. Y en el Senado solamente desempeña funciones de carácter consultivo. Muchas gracias.